La paradoja de Banach-Tarski es un concepto fascinante y contracorriente en la teoría de conjuntos y la geometría, que desafía nuestras intuiciones sobre la materia, el espacio y la noción de volumen. Propuesta por los matemáticos polacos Stefan Banach y Alfred Tarski en 1924, esta paradoja sostiene que es posible dividir una esfera tridimensional en un número finito de piezas, que son en realidad conjuntos no medibles, y luego reorganizarlas mediante movimientos rígidos para formar dos esferas del mismo tamaño que la original. Esta idea, que parece violar el principio de conservación de la masa, es un resultado de la teoría de conjuntos, específicamente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que son fundamentales en la matemática moderna. Para entender mejor esta paradoja, es crucial explorar los conceptos involucrados. La paradoja se basa en la propiedad de los conjuntos no medibles, que son aquellos conjuntos que no se pueden medir de manera estándar utilizando la noción clásica de volumen. En la geometría euclidiana tradicional, al dividir un objeto en partes, esperaríamos que la suma de los volúmenes de las partes sea igual al volumen del objeto original. Sin embargo, la paradoja de Banach-Tarski desafía esta intuición al mostrar que es posible dividir una esfera en partes tan raras que no tienen un volumen bien definido en el sentido convencional. La construcción matemática detrás de la paradoja comienza con la esfera unitario en el espacio tridimensional. La paradoja afirma que esta esfera se puede dividir en 5 conjuntos disjuntos, que son el resultado de aplicar una serie de transformaciones y técnicas de la teoría de grupos, como las rotaciones y las traslaciones. Las piezas resultantes de esta división no son piezas en el sentido convencional, ya que están compuestas de puntos que no son medibles. En otras palabras, estas piezas no pueden ser descritas por un volumen que tenga sentido dentro de la geometría tradicional. Una vez que se han creado estas piezas, se puede reorganizar su disposición, utilizando únicamente movimientos rígidos, para generar dos esferas que son del mismo tamaño que la esfera original. La paradoja de Banach-Tarski se basa en el uso del axioma de elección, un principio fundamental en la teoría de conjuntos que permite seleccionar elementos de conjuntos infinitos de manera arbitraria. Este axioma es a menudo controvertido y ha generado debate entre matemáticos y filósofos, ya que permite construir objetos matemáticos que parecen desafiar la lógica y la intuición. En el contexto de Banach-Tarski, el axioma de elección permite elegir los puntos de las partes no medibles de la esfera de una manera que resulta en la posibilidad de crear dos esferas del mismo tamaño que la original. Esta aplicación del axioma de elección ilustra cómo los conceptos abstractos en matemáticas pueden tener consecuencias que son sorprendentemente contraintuitivas. Una de las implicaciones más interesantes de la paradoja de Banach-Tarski es la reflexión que provoca sobre la naturaleza del infinito y la medida. La paradoja nos confronta con la idea de que en el infinito, las reglas de la intuición no siempre se aplican. Por ejemplo, cuando pensamos en el infinito, a menudo lo imaginamos como algo que se puede medir o contar. Sin embargo, la paradoja muestra que los conjuntos infinitos pueden comportarse de maneras que son radicalmente diferentes de los conjuntos finitos, lo que plantea preguntas sobre cómo entendemos la continuidad y la medida en matemáticas. Además, la paradoja de Banach-Tarski ha sido objeto de numerosas discusiones en el ámbito de la filosofía y la teoría de la realidad. Al desafiar nuestras nociones fundamentales sobre la materia y el espacio, la paradoja plantea preguntas sobre la naturaleza del universo en sí mismo. Si es posible que una esfera se divida en partes no medibles y luego se duplique, ¿qué implica esto para nuestra comprensión de la conservación de la masa y la energía? Aunque las matemáticas nos permiten formular tales ideas, su aplicación a la realidad física es problemática. En el mundo físico, no podemos realizar estas divisiones de manera práctica, lo que significa que la paradoja, aunque válida desde un punto de vista matemático, no tiene aplicaciones directas en la física o la realidad material que experimentamos diariamente. Sin embargo, la paradoja de Banach-Tarski ha inspirado una gran cantidad de discusiones y estudios en campos como la teoría de la medida, la topología y la filosofía de las matemáticas. Los matemáticos han explorado las propiedades de los conjuntos medibles y no medibles, así como las implicaciones del axioma de elección en diversas áreas de estudio. También ha motivado investigaciones sobre la naturaleza del infinito y su relación con la realidad física. Por último, la paradoja de Banach-Tarski sirve como un recordatorio de que la matemática no siempre se alinea con nuestras intuiciones sobre el mundo. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la medida, el espacio y la realidad, y a reconocer que las matemáticas pueden ofrecer un reino de posibilidades que, aunque abstracto, nos permite explorar conceptos que van más allá de lo que podemos percibir directamente. La paradoja de Galileo, también conocida como la paradoja de la relatividad de la velocidad, es un concepto fundamental que surge del estudio del movimiento y la relatividad. Galileo Galilei, uno de los pioneros de la física moderna, formuló ideas que desafían la intuición sobre cómo percibimos el movimiento y la velocidad. Para comprender esta paradoja,
es esencial contextualizarla en el marco del pensamiento de Galileo y su influencia en la física y la filosofía. La paradoja se origina en la discusión sobre el movimiento relativo de los objetos. Galileo, en su obra Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, propuso que los principios de la física deberían ser los mismos en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, en aquellos que no están acelerando. Esto significa que, desde el punto de vista de un observador en un vehículo en movimiento, las leyes de la física se aplicarían de la misma manera que para un observador en reposo. Esta idea, que más tarde se desarrollaría en la teoría de la relatividad de Einstein, desafía la noción de que hay un movimiento absoluto. La paradoja de Galileo se ilustra a menudo con un ejemplo que involucra un barco en movimiento. Imaginemos un barco que navega en un lago tranquilo. Desde la perspectiva de un observador que está en el muelle, el barco se mueve hacia adelante a una cierta velocidad. Sin embargo, dentro del barco, un pasajero podría lanzar una pelota verticalmente hacia arriba. Desde la perspectiva del pasajero, la pelota simplemente se eleva y cae de nuevo en su mano, ya que el barco y la pelota están en movimiento conjunto. Aquí es donde comienza la paradoja. El observador en el muelle vería que la pelota se mueve en una trayectoria hacia adelante, mientras que el pasajero ve un movimiento vertical. Esto plantea preguntas sobre cómo se define la velocidad y el movimiento, dependiendo del marco de referencia del observador. El hecho de que dos observadores pueden describir el movimiento de la misma manera, pero llegar a conclusiones diferentes según su posición relativa, es un aspecto clave de la paradoja. Si bien uno de los observadores ve el movimiento de la pelota como una simple subida y bajada, el otro lo ve como un movimiento diagonal. Esto pone de relieve la relatividad del movimiento y cómo éste depende del sistema de referencia en el que se encuentre el observador. Además, la paradoja de Galileo tiene implicaciones más amplias en la física moderna. Al introducir la idea de que no hay un estado de reposo absoluto, Galileo sentó las bases para el desarrollo de la mecánica clásica y, posteriormente, de la relatividad. Einstein amplió estas ideas al desarrollar su teoría de la relatividad especial, que demuestra que el tiempo y el espacio son interdependientes y que la velocidad de la luz es una constante universal, independientemente del movimiento del observador. Un aspecto interesante de la paradoja es cómo resuena en la comprensión moderna de la física cuántica y la relatividad. La naturaleza dual del movimiento y la velocidad, donde las observaciones pueden variar según el observador, también se refleja en el comportamiento de las partículas subatómicas. En el mundo cuántico, las propiedades de las partículas pueden parecer contradictorias hasta que se observan, desafiando aún más la noción de un movimiento absoluto. La paradoja de Galileo no solo se limita a la física, sino que también tiene implicaciones filosóficas. Nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad y cómo la percibimos. Si el movimiento es relativo y depende del observador, entonces ¿qué significa realmente estar en reposo? Esto ha alimentado debates en la filosofía del conocimiento y la percepción, así como en la interpretación de la física misma. Por último, la paradoja de Galileo invita a reflexionar sobre la importancia de los marcos de referencia en nuestras vidas diarias. Así como en la física, donde diferentes observadores pueden tener interpretaciones diferentes del mismo fenómeno, en nuestras interacciones cotidianas, nuestras percepciones y experiencias pueden variar según nuestras circunstancias personales. Esta idea de la relatividad en nuestras vidas puede fomentar una mayor comprensión y empatía hacia las perspectivas de los demás, reconociendo que nuestras propias experiencias no son necesariamente universales. En conclusión, la paradoja de Galileo no es solo un concepto fundamental en la física, sino que también es un recordatorio de la complejidad de la realidad y de cómo nuestras percepciones pueden estar condicionadas por nuestro marco de referencia. La comprensión de esta paradoja ha llevado a avances significativos en la ciencia y ha influido en el desarrollo de teorías que han transformado nuestra visión del universo. La paradoja de Zenón, conocida como la paradoja de la dicotomía, es una de las más intrigantes reflexiones filosóficas sobre el movimiento y la naturaleza del tiempo. Zenón de Elea, un filósofo griego del siglo V a.C., es famoso por sus paradojas que desafían nuestra comprensión del espacio, el tiempo y el movimiento. A través de sus razonamientos, Zenón buscó defender las ideas de Parménides, quien sostenía que el cambio y el movimiento eran ilusiones. La paradoja de la dicotomía es un excelente ejemplo de cómo la lógica puede llevar a conclusiones aparentemente absurdas. Para entender la paradoja de la dicotomía, consideremos el escenario clásico que Zenón plantea. Imaginemos que un corredor desea participar en una carrera. Para ganar la carrera, primero debe llegar a la mitad de la distancia total. Supongamos que la carrera es de 100 metros. Antes de que el corredor pueda alcanzar los 100 metros, debe llegar a los 50 metros, y antes de llegar a esos 50 metros, debe llegar a los 25 metros. Así, antes de llegar a los 25 metros, debe recorrer 12,5 metros, y así sucesivamente.
Este proceso puede continuar indefinidamente, dividiendo la distancia en mitades más pequeñas. Por lo tanto, Zenón argumenta que el corredor nunca podrá alcanzar la meta, porque siempre habrá una distancia infinita de mitades que debe recorrer primero. Esta paradoja plantea un dilema fascinante sobre el movimiento. Si cada vez que el corredor avanza, debe alcanzar una distancia intermedia antes de llegar a su destino final, ¿cómo es posible que realmente se mueva? Si hay un número infinito de pasos a seguir, parece que el corredor debería permanecer parado, incapaz de completar la carrera. Esta conclusión desafía nuestra experiencia cotidiana, donde observamos que, de hecho, los corredores pueden alcanzar la meta y completar la carrera. La paradoja de la dicotomía toca varios temas filosóficos y matemáticos profundos, y ha sido objeto de debate durante siglos. Uno de los puntos clave que se derivan de esta paradoja es la cuestión del infinito. La noción de dividir una distancia en partes cada vez más pequeñas, infinitas en cantidad, plantea interrogantes sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. ¿Puede un objeto realmente moverse a través de un número infinito de puntos? La resolución de la paradoja de Zenón se encuentra en el desarrollo de las matemáticas, y en particular, en el concepto de límites en el cálculo. A partir de los trabajos de matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII, se estableció una manera de comprender y manejar infinitos sumandos. Aunque el corredor tiene que recorrer una cantidad infinita de distancias intermedias, el tiempo que toma para completar cada uno de esos segmentos disminuye de manera tal que el corredor puede efectivamente alcanzar la meta en un tiempo finito. Esto significa que, aunque hay una serie infinita de pasos, el tiempo total requerido para completarlos puede ser finito. La paradoja también invita a reflexionar sobre la naturaleza del movimiento mismo. Zenón nos confronta con la idea de que nuestro entendimiento intuitivo del movimiento podría estar equivocado. Nos lleva a cuestionar cómo percibimos el tiempo y el espacio, y a considerar cómo, en un nivel más fundamental, estas dimensiones pueden ser representadas matemáticamente. El impacto de la paradoja de la dicotomía se extiende más allá de la filosofía y las matemáticas, llegando a la física moderna. En la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están interrelacionados en un continuo, lo que redefine cómo concebimos el movimiento y el paso del tiempo. La relatividad sugiere que la experiencia del tiempo y el espacio puede variar entre observadores, dependiendo de su velocidad y gravedad. Esta idea resuena con la noción de Zenón sobre el movimiento y la distancia. Además, la paradoja de la dicotomía tiene implicaciones en la vida cotidiana y en cómo abordamos la toma de decisiones. A menudo, en la búsqueda de metas, podemos sentirnos abrumados por la cantidad de pasos que debemos seguir para lograr algo. La sensación de que hay un número infinito de acciones intermedias que debemos completar puede llevarnos a la procrastinación o al estancamiento. Sin embargo, al reconocer que cada paso puede ser parte de un proceso más grande, podemos avanzar hacia nuestras metas de manera más efectiva. En la práctica, la resolución de la paradoja de la dicotomía muestra que el movimiento es, de hecho, posible a pesar de las infinitas divisiones que pueda implicar. Esta comprensión ha permitido a los científicos y filósofos avanzar en su investigación y análisis del mundo que nos rodea, proporcionando una base para el desarrollo de teorías modernas en física y matemáticas. En resumen, la paradoja de Zenón, y en particular la paradoja de la dicotomía, no solo desafía nuestra comprensión del movimiento y el tiempo, sino que también invita a reflexionar sobre cómo percibimos y entendemos el mundo. Aunque la paradoja puede parecer absurda a primera vista, ha tenido un impacto profundo en la filosofía, las matemáticas y la física, y sigue siendo un tema relevante en la discusión contemporánea sobre la naturaleza de la realidad. A través de la exploración de esta paradoja, nos damos cuenta de que, a pesar de las complejidades del universo, el movimiento es posible y nuestras percepciones pueden ser más profundas de lo que imaginamos. La paradoja de Aquiles y la tortuga es una de las más famosas y fascinantes reflexiones filosóficas de Zenón de Elea, un pensador griego del siglo V. Zenón es conocido por sus paradojas, que desafían nuestra comprensión del movimiento, el espacio y el tiempo. La paradoja de Aquiles y la tortuga, en particular, pone de relieve la naturaleza del infinito y la relación entre el movimiento y la percepción, ofreciendo una profunda reflexión sobre la lógica y la filosofía. En la historia de la paradoja, Zenón plantea una carrera entre Aquiles, un guerrero ágil y veloz, y una tortuga, que es, como todos sabemos, mucho más lenta. Para ilustrar su argumento, Zenón propone que Aquiles le da a la tortuga una ventaja inicial en la carrera. Supongamos que Aquiles comienza a correr 100 metros detrás de la tortuga, que ya ha avanzado una cierta distancia. La tortuga, a su ritmo lento, avanza esos 100 metros mientras Aquiles se prepara para iniciar la carrera. Al comenzar la carrera, Aquiles es mucho más rápido que la tortuga y, según la lógica común, rápidamente alcanzará y superará a su oponente. Sin embargo,
Zenón argumenta que antes de que Aquiles pueda alcanzar a la tortuga, primero debe llegar al punto donde la tortuga comenzó. Supongamos que en el momento en que Aquiles alcanza ese primer punto, la tortuga ha avanzado un poco más. Digamos que la tortuga se mueve lentamente, y mientras Aquiles llega a donde estaba, ella avanza 1 metro. Entonces, ahora Aquiles debe llegar a ese nuevo punto donde está la tortuga. Pero cuando Aquiles llega allí, la tortuga ha avanzado otro poco, digamos, 0,1 metros. Este proceso puede continuar indefinidamente. Cada vez que Aquiles llega a donde estaba la tortuga, ella ha avanzado un poco más. Zenón utiliza esta lógica para concluir que, aunque Aquiles es más rápido que la tortuga, nunca podrá alcanzarla porque siempre habrá un nuevo punto donde la tortuga se ha movido. Esto implica que el movimiento es ilusorio, ya que el corredor más veloz, Aquiles, no puede alcanzar a la tortuga, que es más lenta, a pesar de la aparente superioridad de su velocidad. La paradoja desafía nuestra intuición sobre el movimiento y nos lleva a cuestionar cómo entendemos la relación entre velocidad, distancia y tiempo. Esta paradoja ha generado un amplio debate y análisis a lo largo de los siglos, planteando preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, así como sobre la noción del infinito. La idea de que el movimiento puede ser inalcanzable, a pesar de las evidencias de nuestra experiencia cotidiana, nos lleva a reflexionar sobre la lógica y la percepción. ¿Cómo es posible que Aquiles, con su velocidad, nunca pueda alcanzar a una tortuga lenta? La paradoja se adentra en los aspectos más profundos de la filosofía y la matemática. Una posible resolución de la paradoja se encuentra en el desarrollo del cálculo y en la noción de límites, que surgieron en el siglo XVII. Matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz formularon formas de comprender y manejar el infinito. A través de la teoría de límites, se establece que, aunque hay una cantidad infinita de puntos a los que Aquiles debe llegar, el tiempo total que toma para alcanzarlos puede ser finito. En términos matemáticos, esta serie de distancias puede converger a un resultado finito, lo que significa que, en efecto, Aquiles puede alcanzar a la tortuga en un tiempo determinado. El impacto de la paradoja de Aquiles y la tortuga va más allá de la lógica y la filosofía, abriendo la puerta a la exploración de conceptos fundamentales en la física moderna. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio y el tiempo están interrelacionados en un continuo, lo que redefine nuestra comprensión del movimiento. La idea de que la percepción del tiempo y el movimiento puede variar. La paradoja de la flecha es otra de las notables y provocativas reflexiones filosóficas planteadas por Zenón de Elea en el siglo V a.C., y está diseñada para desafiar nuestra comprensión del movimiento y la realidad. Esta paradoja, al igual que otras propuestas de Zenón, explora la naturaleza del tiempo, el espacio y la continuidad, obligándonos a examinar conceptos que, a menudo, damos por sentados. La paradoja se puede ilustrar de la siguiente manera. Imaginemos que una flecha es disparada y se encuentra en vuelo. Zenón nos invita a considerar el estado de la flecha en un instante específico de tiempo. En ese instante, la flecha se encuentra en un punto particular en el espacio. Para Zenón, si consideramos este instante de tiempo en el que la flecha está en un lugar concreto, podemos observar que, en ese momento, la flecha no se está moviendo. Esto se debe a que en un único instante de tiempo, que no tiene duración, la flecha ocupa un espacio fijo. No está avanzando ni retrocediendo, simplemente está allí. Sin embargo, si miramos el movimiento de la flecha a lo largo de un periodo de tiempo, podemos pensar que la flecha se mueve de un punto a otro. Zenón plantea entonces la pregunta: si en cada instante de tiempo la flecha está en reposo, ¿cómo es posible que se mueva? Si en cada instante de su trayectoria la flecha está en un lugar determinado, esto implica que el movimiento es una ilusión. Así, si cada instante de tiempo es un momento en el que la flecha está inmóvil, entonces la suma de esos instantes, que sería el movimiento, también debe ser inmóvil. Zenón utiliza esta paradoja para poner en tela de juicio la noción de movimiento y para desafiar las ideas aceptadas sobre la continuidad y el cambio. La idea central que Zenón está tratando de transmitir es que el movimiento, tal como lo percibimos, es problemático y contradice nuestra comprensión intuitiva. La flecha, al estar en reposo en cada instante, parece ser incapaz de moverse en el sentido tradicional, lo que genera una contradicción. Si una flecha no puede estar en movimiento porque en cada instante está en reposo, entonces el movimiento en sí parece ser un concepto engañoso. Esta paradoja también plantea importantes preguntas sobre la naturaleza del tiempo. Si el tiempo está compuesto de instantes discretos, y cada uno de esos instantes es un momento en el que la flecha está en reposo, entonces, ¿cómo podemos concebir el flujo del tiempo y el movimiento? Zenón invita a reflexionar sobre si el tiempo realmente existe de la manera que lo entendemos o si es simplemente una construcción mental. La paradoja de la flecha también se relaciona con el concepto de la infinitud.
Cuando pensamos en la flecha volando a través del espacio, podemos imaginar que hay un número infinito de instantes en los que se puede analizar su posición. Esto implica que, si analizamos cada uno de esos instantes, el movimiento se vuelve cada vez más problemático. ¿Cómo se puede reconciliar el movimiento continuo con la idea de que está compuesto de una serie de instantes discretos? A lo largo de la historia, esta paradoja ha intrigado a filósofos, matemáticos y físicos. Ha llevado a importantes desarrollos en la comprensión del movimiento y ha influido en el pensamiento sobre el espacio y el tiempo. Con el avance de la física y la matemática, se ha llegado a una mejor comprensión del concepto de límites, que permite abordar situaciones en las que se considera el infinito. La solución moderna a la paradoja de la flecha se encuentra en la idea de que el movimiento no se compone de instantes individuales, sino que es un proceso continuo. A través de la teoría del cálculo, se puede mostrar que, aunque el tiempo se puede dividir en instantes, el movimiento no se limita a esos momentos discretos. En lugar de ser un conjunto de posiciones fijas, el movimiento puede entenderse como una función que describe cómo una cantidad cambia con el tiempo. La paradoja de la flecha, como muchas de las reflexiones de Zenón, continúa siendo un tema relevante en la filosofía y la física contemporáneas. Nos lleva a cuestionar nuestras suposiciones sobre el tiempo, el movimiento y la naturaleza misma de la realidad. Al examinar cómo percibimos y conceptualizamos el movimiento, nos encontramos en la intersección de la filosofía y la ciencia, desafiando nuestras ideas y abriendo nuevas vías de entendimiento sobre el universo que habitamos. En resumen, la paradoja de la flecha no solo plantea interrogantes sobre el movimiento, sino que también invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del tiempo y la percepción. Al explorar la contradicción inherente en la idea de que una flecha puede estar en reposo y en movimiento simultáneamente, nos enfrentamos a los límites de nuestro entendimiento y a la complejidad de la realidad misma. Esta paradoja no solo es un ejemplo de la brillantez de Zenón, sino que también sigue inspirando y desafiando a las mentes curiosas que buscan comprender el mundo en el que vivimos. La paradoja del estadio, también conocida como la paradoja de Zenón de Elea, es una de las muchas reflexiones filosóficas planteadas por Zenón en el siglo V a.C. Esta paradoja se utiliza para explorar las ideas de movimiento, espacio y tiempo, desafiando nuestra comprensión intuitiva de la realidad. A través de la paradoja del estadio, Zenón busca cuestionar la noción de cambio y continuidad, proponiendo una situación que a primera vista parece contradictoria. Para comprender la paradoja del estadio, imagina que hay tres filas de objetos, dos filas de flechas voladoras y una fila de flechas en reposo, colocadas en un estadio. En este escenario, Zenón nos invita a considerar el movimiento de las flechas voladoras a medida que se desplazan por el estadio. Si observamos el movimiento de las flechas en relación con la fila de flechas en reposo, podemos notar que en cualquier momento dado, las flechas voladoras pasan por diferentes posiciones en el estadio, cada una ocupando un espacio distinto. Zenón nos plantea un dilema al analizar el movimiento de las flechas. La paradoja se centra en la idea de que, si las flechas en movimiento son instantáneamente en reposo en cada posición que ocupan, ¿cómo pueden estar en movimiento al mismo tiempo? En cada instante, la flecha está en un lugar particular y no se está moviendo. Si consideramos que el tiempo está compuesto de instantes discretos y que en cada uno de ellos la flecha está fija, surge la cuestión de cómo se produce el movimiento en un sentido más amplio. La paradoja se complica aún más cuando consideramos la relación entre las flechas en movimiento y las flechas en reposo. Zenón argumenta que, si el movimiento de las flechas voladoras se define en relación con las flechas en reposo, entonces el movimiento es una ilusión. Esto lleva a la conclusión de que el movimiento, tal como lo experimentamos, es problemático y puede ser contradictorio. Si cada flecha está en reposo en cada instante de tiempo, ¿cómo puede ser posible que se muevan en un sentido real? Esta paradoja toca temas profundos sobre la naturaleza del tiempo. Si el tiempo se compone de momentos discretos, y en cada uno de esos momentos una flecha está en reposo, entonces, ¿cómo podemos hablar de movimiento continuo? Zenón desafía nuestra comprensión de cómo el tiempo y el espacio están interrelacionados, sugiriendo que el movimiento podría no ser lo que parece. A lo largo de la historia, la paradoja del estadio ha sido objeto de interés para filósofos, matemáticos y físicos, quienes han explorado sus implicaciones. Ha inspirado debates sobre la continuidad del tiempo y la naturaleza del movimiento. La paradoja también se relaciona con el concepto de infinitud. Si el movimiento se puede dividir en instantes infinitos, y cada instante es un momento de reposo, entonces el movimiento parece ser un concepto engañoso. Las soluciones a la paradoja del estadio han evolucionado con el tiempo. En el contexto moderno, el cálculo y la teoría de límites proporcionan herramientas para abordar este problema. El movimiento se puede comprender no como una serie de posiciones fijas, sino como un proceso continuo en el que las flechas se mueven de una posición a otra.
Este enfoque permite reconciliar el movimiento con la noción de que el tiempo puede ser entendido de manera diferente. El trabajo de Zenón sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea, ya que invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el movimiento. La paradoja del estadio no solo pone en duda nuestras percepciones, sino que también nos anima a cuestionar lo que entendemos como real. Al enfrentarnos a estas interrogantes, nos acercamos a la complejidad del universo y a los límites de nuestro entendimiento. En resumen, la paradoja del estadio de Zenón es una reflexión profunda sobre la naturaleza del movimiento y el tiempo. A través de su análisis, Zenón desafía nuestras suposiciones sobre la realidad y nos invita a explorar las complejidades de la existencia. Aunque las respuestas a sus preguntas pueden no ser simples, la paradoja del estadio sigue siendo un tema fascinante que despierta nuestra curiosidad y nos impulsa a investigar más sobre el universo que habitamos. A medida que nos adentramos en este tipo de reflexiones, encontramos una rica intersección entre filosofía y ciencia, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra propia realidad. La paradoja de Hilbert y su famoso Hotel Infinito es una construcción mental que explora las fascinantes propiedades de los conjuntos infinitos, en particular el concepto de la infinitud y cómo se comportan los números en este contexto. Esta paradoja fue formulada por el matemático alemán David Hilbert en el siglo XX y sirve para ilustrar algunas de las peculiaridades y contraintuitivas características de los infinitos. Imaginemos un hotel que tiene infinitas habitaciones, todas ocupadas. Cada habitación está numerada con un número natural. La habitación 1, la habitación 2, la habitación 3 y así sucesivamente, hasta el infinito. Aunque todas las habitaciones están ocupadas, el hotel puede recibir nuevos huéspedes, lo que nos lleva a una exploración intrigante de la naturaleza del infinito. La historia comienza con un nuevo huésped que llega al hotel. A primera vista, podría parecer que no hay espacio disponible, ya que todas las habitaciones están ocupadas. Sin embargo, el gerente del hotel, consciente de que el hotel es infinito, tiene una solución ingeniosa. Pide a cada huésped que se mude a la habitación siguiente. El huésped de la habitación 1 se trasladará a la habitación 2, el de la habitación 2 a la habitación 3, el de la habitación 3 a la habitación 4, y así sucesivamente. De esta manera, la habitación 1 queda vacía, y el nuevo huésped puede instalarse allí. Este es un ejemplo de cómo un conjunto infinito puede adaptarse a nuevas incorporaciones, un concepto que desafía nuestra comprensión intuitiva del espacio y la ocupación. Pero la paradoja no termina ahí. Supongamos que llega un autobús lleno de infinitos nuevos huéspedes, todos deseando un lugar para quedarse en el hotel. Nuevamente, puede parecer que no hay habitaciones disponibles, ya que el hotel ya está lleno. Sin embargo, el gerente tiene otra estrategia. Pide a los huéspedes actuales que se muevan a una habitación cuyo número sea el doble de su número actual. El huésped en la habitación 1 se trasladará a la habitación 2, el de la habitación 2 se moverá a la habitación 4, el de la habitación 3 a la habitación 6, y así sucesivamente. De este modo, todas las habitaciones impares quedan vacías, lo que permite acomodar a los nuevos huéspedes en las habitaciones 1, 3, 5, 7, etc. Este procedimiento demuestra una vez más que el Hotel Infinito puede albergar más huéspedes a pesar de que ya está lleno, evidenciando la naturaleza extraña de los conjuntos infinitos. La paradoja de Hilbert también plantea preguntas sobre la comparación de diferentes tipos de infinitos. Por ejemplo, si consideramos un conjunto infinito de números naturales y un conjunto infinito de números reales, podemos observar que no hay una correspondencia uno a uno entre estos dos conjuntos. Cantor, contemporáneo de Hilbert, demostró que el conjunto de los números reales es un infinito más grande que el conjunto de los números naturales. Esto se ilustra con el famoso argumento de la diagonal de Cantor, que muestra que siempre podemos encontrar un número real que no está en una lista de números reales, lo que significa que el conjunto de los números reales es más grande en un sentido que el de los números naturales, a pesar de que ambos son infinitos. La paradoja de Hilbert también invita a reflexionar sobre el concepto de ocupación. En un hotel que tiene infinitas habitaciones, la idea de estar completamente lleno adquiere un nuevo significado. Puede parecer que hay una contradicción en el hecho de que un conjunto infinito puede estar lleno, y al mismo tiempo, ser capaz de acomodar nuevos elementos. Esto lleva a la conclusión de que nuestras intuiciones sobre el espacio físico y la ocupación se ven alteradas en el contexto de lo infinito. La paradoja del Hotel Infinito tiene implicaciones en diversas ramas de la matemática, la filosofía y la física. En teoría de conjuntos, ofrece un vistazo a las propiedades de los infinitos y cómo se relacionan entre sí. En filosofía, plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y cómo conceptualizamos el infinito. En física, algunas teorías sobre el universo y su estructura pueden beneficiarse de una comprensión más profunda del infinito y de cómo se aplica en contextos más amplios. Finalmente,
La paradoja de Hilbert nos recuerda que el infinito no es solo un concepto abstracto, sino que desafía nuestras percepciones y creencias. Nos lleva a cuestionar lo que sabemos sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza de la realidad misma. A medida que exploramos la paradoja del hotel infinito y sus implicaciones, podemos apreciar la belleza y la complejidad del infinito en el mundo matemático y más allá. En conclusión, la paradoja de Hilbert no solo es una reflexión sobre la naturaleza de lo infinito, sino también un recordatorio de la maravilla que surge al intentar entender el universo y los conceptos abstractos que lo rigen. La paradoja de la suma de infinitos es un tema fascinante que desafía nuestras intuiciones sobre el concepto de suma y la naturaleza de los infinitos. Este fenómeno es especialmente relevante en el campo de la matemática y la teoría de conjuntos, y se centra en la forma en que se manejan las series infinitas. A medida que exploramos este tema, nos encontramos con algunas de las peculiaridades del infinito y cómo éstas pueden dar lugar a resultados sorprendentes. Para comenzar, consideremos una serie infinita, que es una suma de términos que se extiende indefinidamente. Un ejemplo clásico es la serie de números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más, y así sucesivamente. Intuitivamente, podríamos pensar que esta suma debería ser infinita, y de hecho, lo es. Sin embargo, cuando examinamos otras series infinitas, descubrimos que no todas las series se comportan de la misma manera. Un caso interesante es la serie de números que se forma al sumar los términos de la forma 1 barra diagonal 1 barra diagonal n, donde n es un número natural. La serie se representa como 1,5 y 1/3 y 1/4 más. Este es un ejemplo de una serie que también es infinita, pero su comportamiento es distinto. A pesar de que los términos individuales se vuelven cada vez más pequeños, la suma de esta serie se aproxima al infinito. Esto significa que, a medida que sumamos más y más términos, la suma total seguirá creciendo sin límite. Un resultado aún más sorprendente se presenta al considerar series infinitas que parecen tener propiedades opuestas. Por ejemplo, la serie de los números negativos se presenta así: 1 a 1 y 1 a 1 y 1 a 1 más. Este es un caso de una serie alternante, donde los términos se suman y restan de manera alterna. A primera vista, podría parecer que la suma oscila entre 1 y 0, lo que sugiere que la serie no tiene un valor definido. Sin embargo, se puede demostrar que esta serie converge a un valor que se puede asignar de manera no convencional. En este caso, se ha demostrado que la suma puede ser considerada como medio, aunque este resultado puede parecer contraintuitivo. Ahora, consideremos otro ejemplo que ilustra la paradoja de la suma de infinitos de una manera más impactante. La serie de la forma 1 más 1 barra diagonal 4 más 1 barra diagonal 16 más 1 barra diagonal 64 más 1 más 1 diagonal 4 más 1 diagonal 16 más 1 diagonal 64 más, es una serie geométrica. En este caso, los términos se multiplican por 1/4 en cada paso. A medida que sumamos estos términos infinitos, podemos calcular su suma total utilizando la fórmula de la suma de una serie geométrica. En este caso, la suma converge a 4, lo que resulta sorprendente porque cada uno de los términos es mucho menor que 4. Estas paradojas y resultados de las series infinitas son solo algunos ejemplos de cómo las reglas de la suma pueden cambiar cuando nos adentramos en el mundo del infinito. Las matemáticas han desarrollado herramientas y teorías que nos permiten manejar estas series de manera rigurosa, pero a menudo desafían nuestras intuiciones sobre la suma y la convergencia. Además, hay otro fenómeno interesante conocido como la paradoja de la suma de infinitos no convergentes. Un ejemplo clásico de esto es la serie que representa la serie de los números naturales al cuadrado, 1 más 4 más 9 más 16 más. Este tipo de serie diverge, lo que significa que no tiene un límite. Sin embargo, hay técnicas que han sido desarrolladas para asignar un valor a estas series divergentes, lo que permite a los matemáticos trabajar con ellas de manera constructiva. Las paradojas de la suma de infinitos no solo son intrigantes desde un punto de vista matemático, sino que también tienen implicaciones en campos como la física y la teoría de cuerdas. En la física teórica, se utilizan conceptos de series infinitas para modelar fenómenos en el universo, y estas paradojas ofrecen perspectivas únicas sobre cómo interpretar ciertos fenómenos cuánticos y relativistas. Por último, es importante señalar que la paradoja de la suma de infinitos nos lleva a reflexionar sobre el concepto de infinitud en general. Nos desafía a cuestionar nuestras intuiciones sobre la suma y cómo percibimos las cantidades infinitas. A medida que profundizamos en este tema,
nos encontramos con un universo de posibilidades matemáticas que va más allá de lo que podría parecer a simple vista. La paradoja de Curry es un fascinante y sutil fenómeno que surge de la intersección entre la lógica y la teoría de conjuntos, y se relaciona con el concepto de autocontradicción en los sistemas formales. Para comprender esta paradoja, es útil explorar los fundamentos de los enunciados autorreferenciales y cómo pueden llevar a conclusiones paradójicas en ciertos contextos. En el núcleo de esta paradoja se encuentra una declaración que, en términos sencillos, puede describirse como un enunciado que se refiere a sí mismo y que involucra la noción de implicación. Comencemos con la construcción de un enunciado específico que podemos llamar E. Este enunciado se expresa de la siguiente manera: si este enunciado es verdadero, entonces 2 más 2 es igual a 5. A primera vista, esta afirmación puede parecer extraña o incluso absurda, ya que sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Sin embargo, la clave de la paradoja radica en la implicación que se establece en la formulación del enunciado. Si consideramos que el enunciado es verdadero, entonces, por definición, la conclusión que se deriva de él también debe ser verdadera. Esto significa que, bajo la suposición de que es verdadero, estamos obligados a aceptar que 2 más 2 es igual a 5, lo que claramente es una afirmación falsa. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Si es verdadero, entonces implica una afirmación que es falsa. Por otro lado, si asumimos que el enunciado es falso, debemos considerar las implicaciones de esta afirmación. En lógica, un enunciado condicional como si P entonces Q es considerado falso solo cuando P es verdadero y Q es falso. En nuestro caso, esto implica que si E es falso, entonces la premisa es verdadero no se sostiene. Sin embargo, dado que E es falso, no se requiere que la conclusión 2 más 2 es igual a 5 sea verdadera o falsa. Por lo tanto, esta afirmación se convierte en irrelevante en este contexto. Este ciclo de razonamiento lleva a una especie de impasse. No podemos clasificar de manera consistente el enunciado E como verdadero o falso sin caer en contradicciones. Este fenómeno es lo que hace que la paradoja de Curry sea particularmente interesante y desafiante desde una perspectiva lógica. En términos más generales, nos lleva a cuestionar las bases de cómo definimos la verdad en sistemas formales y cómo los enunciados autorreferenciales pueden conducir a resultados inesperados. La paradoja de Curry no solo ilustra la complejidad de la lógica y la semántica, sino que también resuena con otras paradojas clásicas, como la paradoja del mentiroso. En ambos casos, nos enfrentamos a enunciados que, al hacer referencia a sí mismos, generan confusiones y contradicciones que desafían nuestra comprensión de la verdad y la falsedad. Este fenómeno también está relacionado con el estudio de los lenguajes formales y la teoría de la computabilidad, donde los enunciados autocontradictorios pueden tener implicaciones importantes para la consistencia de los sistemas lógicos. Además, la paradoja de Curry tiene conexiones con la teoría de conjuntos, especialmente en lo que respecta a la noción de conjuntos que se contienen a sí mismos. En la teoría de conjuntos, el concepto de un conjunto que contiene a todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos puede llevar a la famosa paradoja de Russell. De manera similar, la paradoja de Curry destaca cómo ciertos enunciados pueden romper las reglas que normalmente aplicamos al razonamiento lógico. Un aspecto fascinante de esta paradoja es su relación con la noción de verdad en la lógica. La paradoja de Curry plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la consistencia en los sistemas lógicos. Por ejemplo, en ciertos enfoques lógicos, como la lógica paraconsistente, se permite la coexistencia de enunciados contradictorios, lo que podría ofrecer un marco alternativo para abordar paradojas como la de Curry. Este tipo de lógica desafía la idea tradicional de que un enunciado debe ser necesariamente verdadero o falso, permitiendo una mayor flexibilidad en la interpretación de la verdad. La paradoja de Curry también tiene aplicaciones en el campo de la informática teórica, donde se exploran los límites de la computación y el procesamiento de información. Al analizar enunciados autorreferenciales, se pueden desarrollar algoritmos que abordan cuestiones de consistencia y validez en sistemas de programación. Esto puede ser especialmente relevante en áreas como la verificación formal de programas, donde es crucial asegurarse de que los enunciados sobre el comportamiento de un programa no conduzcan a contradicciones. En resumen, la paradoja de Curry es un ejemplo intrigante de cómo los enunciados autorreferenciales pueden dar lugar a paradojas lógicas que desafían nuestras nociones de verdad y falsedad. A través de su exploración, se revela la complejidad de la lógica y la teoría de conjuntos, así como sus implicaciones en la filosofía, la informática y la matemática. La paradoja del número más pequeño que no puede describirse en menos de 20 palabras es un interesante ejercicio mental que toca temas de autorreferencia, lenguaje y la naturaleza de los números en matemáticas. Para entender esta paradoja,
Primero debemos desglosar lo que significa describir un número y cómo se puede formar un concepto de número más pequeño que cumpla con una condición particular. Imaginemos que estamos hablando de números naturales, que son aquellos que utilizamos comúnmente en la contabilidad y la enumeración. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Dentro de este conjunto, la idea de un número más pequeño que no puede ser descrito en menos de 20 palabras implica que estamos tratando de encontrar un número que, por su propia naturaleza, se convierta en un objeto de estudio fascinante debido a la limitación del lenguaje que impone esta condición. Para empezar, consideremos un número que efectivamente sí puede describirse en menos de 20 palabras. Por ejemplo, el número 1 es el primer número natural, y podríamos describirlo simplemente diciendo, el número 1 es el primer número natural. Esta afirmación tiene menos de 20 palabras. Similarmente, podríamos describir otros números como 2 es el número después de 1 o 3 es el número que sigue al 2. Estas descripciones son concisas y cumplen con el límite de palabras. Sin embargo, la paradoja comienza cuando intentamos describir el primer número que no puede ser descrito en menos de 20 palabras. Este número, llamémoslo n, se define como el número más pequeño que no puede ser descrito en menos de 20 palabras. A primera vista, la existencia de este número parece razonable, pero al mismo tiempo, se convierte en un problema autorreferencial. La clave para entender la paradoja radica en la naturaleza de la descripción del número. N. Si intentamos describir n en 20 palabras o menos, podríamos simplemente decir, este es el número más pequeño que no puede describirse en menos de 20 palabras. Sin embargo, al hacerlo, hemos caído en una contradicción, porque hemos proporcionado una descripción del número n en exactamente 20 palabras. Esto implica que el número n no puede ser el número más pequeño que no puede ser descrito en menos de 20 palabras, ya que, al describirlo, lo hemos clasificado como un número que sí puede ser descrito en ese límite. Este ciclo de razonamiento lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del lenguaje y la forma en que utilizamos palabras para describir conceptos. En esencia, el acto de intentar describir n y, al mismo tiempo, imponer una restricción sobre su descripción, revela la inconsistencia que puede surgir al lidiar con conceptos autorreferenciales. Es un ejemplo clásico de cómo las definiciones y los límites que imponemos sobre ellas pueden llevar a contradicciones en el razonamiento lógico. Además, esta paradoja también se relaciona con temas más amplios en la filosofía del lenguaje y la teoría de conjuntos. Nos hace cuestionar cómo definimos y comprendemos los números, así como los propios límites del lenguaje humano. Si bien podemos tener la intención de crear una descripción precisa de un número, los parámetros que establecemos para esa descripción pueden llevarnos a un callejón sin salida lógico. La paradoja del número más pequeño que no puede describirse en menos de 20 palabras puede parecer un simple juego de palabras, pero tiene implicaciones más profundas sobre la naturaleza de la matemática, la lógica y el lenguaje. Esta situación destaca la complejidad de los conceptos abstractos y cómo nuestras definiciones pueden, en última instancia, limitarnos en la búsqueda de comprensión. En un sentido más amplio, esta paradoja nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y cómo nuestras propias definiciones pueden enredarnos en confusiones y contradicciones. Aunque los números son entidades abstractas que parecen ser inmutables y definibles, el acto de describirlos a través del lenguaje introduce un grado de ambigüedad que no siempre se puede reconciliar. Al explorar esta paradoja, nos encontramos en un terreno donde las matemáticas y el lenguaje se cruzan, planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra capacidad para describirla. La paradoja del número más pequeño que no puede describirse en menos de 20 palabras es un recordatorio de que, aunque las matemáticas pueden ser un lenguaje universal, la forma en que usamos ese lenguaje puede estar sujeta a limitaciones y contradicciones. Finalmente, esta paradoja puede llevarnos a una reflexión más amplia sobre el significado de la verdad en el lenguaje y la matemática. Si hay un número que no puede ser descrito de manera concisa, ¿cuántos otros conceptos existen que también escapan a una descripción clara y precisa? La búsqueda de claridad en el lenguaje es una tarea compleja, y esta paradoja es un ejemplo perfecto de cómo incluso los enunciados más simples pueden llevar a confusiones profundas, invitándonos a considerar la naturaleza misma del conocimiento y la comprensión. La paradoja de la probabilidad cero es un concepto fascinante en el campo de la teoría de probabilidades y la estadística que plantea importantes preguntas sobre cómo interpretamos eventos que tienen una probabilidad teórica de ocurrir igual a cero. A pesar de esta aparente certeza de que el evento no ocurrirá, a menudo nos encontramos en situaciones en las que eventos con probabilidad cero pueden, de hecho, ocurrir. Esta paradoja se manifiesta en varios contextos,
desde la matemática pura hasta situaciones de la vida real, y nos lleva a examinar cómo entendemos la probabilidad, el infinito y la naturaleza de los eventos. Para entender esta paradoja, es crucial empezar por definir qué significa que un evento tenga una probabilidad de cero. En términos simples, cuando decimos que un evento tiene una probabilidad de cero, estamos indicando que, según el modelo de probabilidad que estamos utilizando, no hay posibilidades de que ese evento ocurra en condiciones normales. Por ejemplo, al lanzar un dado justo, la probabilidad de que salga un número mayor que 6 es cero, ya que el dado solo tiene 6 caras numeradas del 1 al 6. Sin embargo, aunque el evento tiene una probabilidad de cero, esto no significa que sea imposible. Simplemente significa que, según nuestra comprensión actual del sistema, no podemos observar ese resultado. Un ejemplo clásico que ilustra esta paradoja es el de seleccionar un número real al azar en el intervalo de 0 a 1. Dentro de este intervalo, hay infinitos números reales, y si tratamos de calcular la probabilidad de seleccionar un número específico, como 0.5, encontramos que esta probabilidad es cero. En términos matemáticos, hay un número infinito de números en cualquier intervalo continuo, lo que implica que la probabilidad de elegir cualquier número individual es infinitesimalmente pequeña, es decir, igual a cero. Sin embargo, a pesar de que la probabilidad de seleccionar 0.5 es cero, es un número que existe y que, en teoría, podría ser seleccionado si se realizara una elección. Este contraste entre la probabilidad de cero y la existencia del evento es donde reside la paradoja. Otro aspecto interesante de esta paradoja se relaciona con la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, podemos tener conjuntos que tienen medidas de probabilidad cero pero que contienen elementos que son, de hecho, relevantes para la matemática. Por ejemplo, el conjunto de los números racionales en el intervalo de 0 a 1 tiene una probabilidad de 0 en comparación con el conjunto de los números reales en ese mismo intervalo. Esto se debe a que, aunque hay una infinidad de números racionales, su tamaño en términos de medida es inferior al de los números reales. No obstante, los números racionales son densos en la recta real, lo que significa que siempre podemos encontrar un número racional entre dos números reales cualesquiera. Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque un conjunto tenga una probabilidad de cero, puede contener elementos que tienen un impacto significativo en el contexto más amplio. La paradoja de la probabilidad cero también se puede aplicar en el ámbito de eventos raros. Un evento raro, como ganar la lotería, puede tener una probabilidad extremadamente baja, pero no es cero. Esto significa que, aunque es poco probable que ocurra, sigue siendo posible. En algunos casos, un evento que tiene una probabilidad teórica de cero en un modelo puede ser observado en la realidad. Este es el caso, por ejemplo, de ciertos fenómenos en la mecánica cuántica, donde los resultados inesperados pueden surgir de situaciones que, según las leyes clásicas de la probabilidad, no deberían ocurrir. La paradoja también resuena en el ámbito de las decisiones y el riesgo. En la vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones donde evaluamos riesgos con probabilidades muy bajas. Por ejemplo, la probabilidad de ser golpeado por un rayo es extremadamente baja, pero eso no significa que debamos ignorar la posibilidad. Aquí, la interpretación de las probabilidades es fundamental para la toma de decisiones informadas, ya que a veces los eventos con probabilidad baja, pero no cero, pueden tener consecuencias significativas. Es importante destacar que la paradoja de la probabilidad cero también se relaciona con cómo interpretamos las teorías científicas. En algunos casos, una teoría puede predecir que un evento tiene una probabilidad de cero basándose en las condiciones actuales, pero a medida que avanzamos en la investigación y la comprensión científica, nuevas evidencias pueden surgir que desafían esta predicción. Esto ilustra que nuestro entendimiento de la probabilidad está sujeto a cambios y que lo que una vez se consideró imposible puede volverse plausible con nuevas perspectivas. En conclusión, la paradoja de la probabilidad cero es un concepto que desafía nuestra comprensión de los eventos y su ocurrencia. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la probabilidad, el infinito y cómo interpretamos eventos que, a pesar de tener una probabilidad teórica de cero, pueden, en la práctica, ser observados. Esta paradoja destaca la complejidad de la relación entre la teoría y la realidad, y cómo nuestras percepciones sobre la probabilidad pueden influir en nuestras decisiones y en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. A medida que exploramos esta paradoja, nos adentramos en el fascinante terreno donde la matemática, la filosofía y la vida cotidiana se entrelazan, desafiándonos a reconsiderar cómo entendemos el azar y la certeza en nuestra existencia. La paradoja de los números irracionales es un tema fascinante que se encuentra en la intersección de la matemática y la filosofía, y que invita a reflexionar sobre la naturaleza de los números y la comprensión de la infinitud. Para entender esta paradoja, primero debemos definir qué son los números irracionales y cómo se relacionan con los números racionales.
Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción de dos enteros, es decir, en la forma b, a, donde hay b son enteros y b no es cero. Ejemplos de números racionales son 1, 2, 0, 3, 4, 2, 1, 0,3, 4 y 22, 7, 7, 22. Por otro lado, los números irracionales son aquellos que no pueden representarse de esta manera, no pueden expresarse como una fracción exacta. Esto significa que tienen una representación decimal no periódica, es decir, su expansión decimal continúa infinitamente sin repetir ningún patrón. Ejemplos clásicos de números irracionales incluyen pi, que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, y 2, 2, que es la longitud de la diagonal de un cuadrado con lados de longitud 1. Ahora, la paradoja de los números irracionales surge de la constatación de que, a pesar de que los números irracionales parecen ser infinitos, y en muchos sentidos, más raros que los números racionales, hay una cantidad infinita de ellos en comparación con los números racionales. La intuición inicial podría sugerir que los números racionales son más abundantes debido a que podemos contarlos de forma más sencilla. Hay infinitas fracciones que podemos formar utilizando enteros. Sin embargo, cuando se establece una relación entre estos conjuntos de números, descubrimos que, aunque ambos son infinitos, los números irracionales son un tipo de infinito mayor. Para profundizar en esto, podemos considerar la idea de la cardinalidad, que es una forma matemática de comparar tamaños de conjuntos infinitos. La cardinalidad de los números racionales se clasifica como numerable, lo que significa que podemos emparejar cada número racional con un número natural, 1, 2, 3, etc. Esto implica que, aunque haya infinitos números racionales, podemos enumerarlos de manera que cada uno de ellos se asocie con un número entero. En contraste, los números irracionales tienen una cardinalidad que se clasifica como no numerable o infinito continuo. Esto significa que no hay forma de enumerar todos los números irracionales como lo haríamos con los racionales. De hecho, Cantor, un famoso matemático, demostró que los números irracionales son más numerosos que los números racionales al establecer que no se pueden emparejar con los números naturales de manera que cubran todos los irracionales. Esta diferencia en la cardinalidad lleva a la paradoja. A pesar de que a menudo consideramos que los números racionales son más simples, y por ende, más abundantes, en realidad hay más números irracionales en el sentido de que su conjunto es de una magnitud mayor. Esto desafía nuestra intuición sobre los números y el concepto de infinito. Nos obliga a replantear lo que entendemos por abundancia en matemáticas. En un sentido, podemos ver que los números irracionales son, en efecto, más comunes dentro del conjunto de todos los números reales, y esto es donde reside la paradoja. Además, la naturaleza de los números irracionales también plantea preguntas filosóficas interesantes. ¿Qué significa que un número sea irracional? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la realidad? Por ejemplo, el número pi no solo es irracional, sino que también es trascendental, lo que significa que no es la raíz de ninguna ecuación polinómica con coeficientes enteros. Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de número y cómo los números irracionales representan conceptos que a menudo desafían nuestra capacidad de representación y comprensión. Por otro lado, también podemos considerar la paradoja en el contexto de la geometría. Al tratar de medir la longitud de una línea diagonal en un cuadrado unitario, encontramos que la longitud de esa diagonal es 2, 2. Este número es irracional y no se puede expresar como una fracción simple, lo que nos muestra cómo los números irracionales son fundamentales para la descripción de las propiedades geométricas del espacio. Esto nos hace pensar en cómo la matemática, a través de sus números irracionales, puede estar intrínsecamente vinculada a la naturaleza del mundo físico. La paradoja de los números irracionales, por lo tanto, no solo plantea cuestiones sobre la naturaleza de los números y la infinitud, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos las matemáticas y su relación con la realidad. Nos muestra que, aunque los números irracionales pueden parecer menos intuitivos o accesibles que los racionales, tienen un papel crucial en la estructura matemática que subyace a nuestra comprensión del universo. A medida que exploramos esta paradoja, también se plantea la pregunta de cómo las matemáticas pueden continuar revelando verdades profundas y sorprendentes sobre la naturaleza del mundo. A medida que descubrimos más sobre los números irracionales, nos damos cuenta de que, aunque pueden ser difíciles de comprender, son una parte fundamental de la narrativa matemática que da forma a nuestra comprensión del cosmos.
Esto nos lleva a apreciar la belleza y la complejidad de las matemáticas, recordándonos que hay mucho más en el mundo de los números de lo que podemos ver a simple vista. En conclusión, la paradoja de los números irracionales desafía nuestra intuición y comprensión de la matemática, revelando la complejidad de los infinitos y la naturaleza de los números. A través de la exploración de la relación entre los números racionales e irracionales, nos invita a reflexionar sobre el concepto de infinito y cómo se manifiesta en nuestra realidad. Este viaje a través de la paradoja no solo es una lección matemática, sino también una oportunidad para contemplar la belleza y la riqueza de las estructuras que subyacen en nuestra comprensión del universo. La paradoja de los números aleatorios es un tema intrigante que invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la aleatoriedad y cómo interpretamos los eventos aleatorios en la vida cotidiana. Para abordar esta paradoja, es importante entender primero qué significa que un número sea aleatorio y cómo se relaciona con nuestras expectativas y percepciones. La aleatoriedad se refiere a la falta de patrón o predictibilidad en los resultados de un evento. En el contexto de los números, un número aleatorio es aquel que no puede ser predecido ni determinado a partir de otros números. Por ejemplo, si lanzamos un dado justo, el resultado de cada lanzamiento es un número entre 1 y 6, y no hay manera de predecir qué número saldrá en cada lanzamiento. Sin embargo, la percepción de aleatoriedad es algo que a menudo se complica por nuestra intuición y nuestras expectativas. Uno de los aspectos más fascinantes de la aleatoriedad es que, aunque cada número puede parecer independiente de los demás, las personas tienden a buscar patrones y relaciones en secuencias aleatorias. Este fenómeno se conoce como apofenia, que es la tendencia humana a percibir conexiones significativas en datos aleatorios. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 10 veces y obtenemos 5 caras y 5 cruces, podemos pensar que el resultado es justo. Sin embargo, si obtenemos una secuencia como cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, nuestra mente puede intentar encontrar un patrón donde no existe ninguno. Esta búsqueda de patrones puede llevar a conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la aleatoriedad. La paradoja se hace más evidente cuando consideramos conceptos como la ley de los grandes números, que establece que a medida que realizamos más experimentos aleatorios, la frecuencia relativa de los resultados se acercará a la probabilidad teórica de esos resultados. Por ejemplo, si lanzamos un dado un número muy grande de veces, la proporción de veces que obtenemos cada número, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se acercará a un sexto de todas las tiradas. Sin embargo, en un número limitado de lanzamientos, es posible observar resultados que parecen contradecir esta ley. Si lanzamos un dado solo 10 veces y obtenemos un número que aparece con frecuencia, podemos pensar que hay un sesgo en el dado, a pesar de que, con un número mayor de lanzamientos, los resultados se equilibrarán. Otra faceta interesante de la paradoja de los números aleatorios es el concepto de números aleatorios verdaderos frente a números aleatorios pseudoaleatorios. Los números aleatorios verdaderos son aquellos generados por procesos físicos o naturales que son inherentemente impredecibles, como el ruido térmico, la desintegración radiactiva o la fluctuación del aire en un entorno caótico. Por otro lado, los números pseudoaleatorios son generados por algoritmos computacionales que, aunque son diseñados para simular aleatoriedad, son en realidad determinísticos, es decir, si conocemos el estado inicial de un generador de números pseudoaleatorios, podemos predecir el siguiente número que generará. Esto plantea una serie de preguntas sobre lo que realmente significa aleatorio. Si un algoritmo produce números que parecen aleatorios, ¿son realmente aleatorios o simplemente una ilusión? El concepto de aleatoriedad también se ha explorado en el ámbito de la teoría de juegos y la economía, donde se analizan las decisiones de los individuos en situaciones de incertidumbre. En estos contextos, la percepción de aleatoriedad puede influir en la toma de decisiones, ya que las personas a menudo intentan encontrar patrones en los resultados para maximizar sus beneficios. Esto puede llevar a errores sistemáticos en el juicio y en la estrategia de toma de decisiones. Por ejemplo, en una serie de apuestas, un jugador puede pensar que una secuencia de pérdidas sugiere que es más probable que gane en la siguiente ronda, un fenómeno conocido como la falacia del jugador. Este tipo de pensamiento erróneo pone de relieve cómo nuestra comprensión de la aleatoriedad puede ser engañosa y llevar a decisiones subóptimas. Otra ilustración de esta paradoja se encuentra en la estadística, particularmente en la interpretación de los resultados de muestreo. Cuando realizamos una encuesta o un estudio, la muestra seleccionada debe ser representativa de la población en general. Sin embargo, a veces se obtienen resultados que parecen no tener sentido o que son muy diferentes de las expectativas. Esto puede deberse a la variabilidad inherente en muestras aleatorias, donde un número limitado de observaciones puede no reflejar con precisión la población en su conjunto.
Esto plantea preguntas sobre cómo interpretamos y confiamos en los resultados aleatorios y cómo esos resultados pueden ser influenciados por factores externos. Finalmente, la paradoja de los números aleatorios también se relaciona con el ámbito de la filosofía y la metafísica, especialmente cuando se considera la naturaleza del azar y la determinación. Algunos filósofos sostienen que el universo sigue un patrón determinista, donde todo está interconectado y los eventos que parecen aleatorios son, de hecho, el resultado de causas subyacentes. Por otro lado, otros argumentan que la aleatoriedad es una característica fundamental del universo, lo que implica que hay un nivel de caos e incertidumbre en la naturaleza. Esta discusión tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos la realidad, la causalidad y la libertad. En resumen, la paradoja de los números aleatorios es un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la aleatoriedad y cómo influye en nuestras vidas y decisiones. A través de ejemplos en la matemática, la estadística, la filosofía y la psicología, podemos ver que, aunque los números aleatorios pueden parecer simples y directos, en realidad están entrelazados con complejidades y matices que desafían nuestra intuición y percepción. La próxima vez que nos enfrentemos a un evento aleatorio, es posible que nos preguntemos no solo sobre el resultado, sino también sobre lo que ese resultado significa en el contexto más amplio de la incertidumbre y el caos en el que vivimos. Esta paradoja nos recuerda que, en última instancia, la aleatoriedad es tanto un concepto matemático como una experiencia humana profundamente rica y variada, que sigue influyendo en nuestra comprensión del mundo y nuestras interacciones con él.